Normalmente la mayoría pasa a este componente. Bien. Principios o reglas constitucionales vulneradas. Entonces aquí ya les decía que algunos jueces o jueces lo que hacen es copiar textos de la Constitución. Incluso en otras instituciones del Estado, cuando hacen sus INs, copian artículos. Eso no tiene ninguna función. Y lo mejor es desarrollarlo sistemáticamente. Yo creo que vulnera el artículo 11.2, el 64, 66.4, igualdad y no discriminación, que básicamente garantiza que exista un trato igualitario entre las personas o que se prohíbe la discriminación por estas razones. Entonces, a ver, lo que se falla más bien es en el trato sistemático. No es complejo, pero en el trato sistemático. A veces se mencionan las normas y no se desarrolla. Se vulneran 3 artículos constitucionales y uno lee y a lo mucho está desarrollado uno. Y la Corte ha ido desarrollando ahora un estándar de que el argumento tiene que ser claro, cierto, específico y pertinente. Un poco para ayudarle al juez y diciéndole, mire, no solamente a los jueces y juezas, porque esto sucede en las INs también. Pues la Corte ha dicho, em, y hay algunas sentencias así, ¿no? Pongamos en las sentencias de manera clara para que los ciudadanos, los servidores públicos, las juezas y jueces sepan darles instrucciones más o menos sencillas y claras de lo que hay que hacer, para no estarles inadmitiendo. Informes que nos remiten indican de que... Bueno, por ahí se abren los micrófonos. Así que la idea es más bien trabajar constructivamente en esto. Bien, la relevancia, ya les habría hablado también sobre la relevancia de la norma. La relevancia no se agota en que la norma sea aplicable al caso, sino que la validez de la norma sea decisiva para resolver, para tomar la decisión que el juez debe tomar. El momento procesal oportuno depende de qué norma yo voy a consultar. No se consultan normas que ya han sido aplicadas. La consulta tiene que ser anteriormente, ¿no? Y tampoco puedo hacer una consulta cuando todavía faltan algunas etapas procesales para tomar la decisión a la que se refiere la consulta. Muy bien. La presentación de alegaciones ante la Corte Constitucional. La Corte puede hacer audiencias en casi todas las acciones que tiene. No las hace, a veces decide por importancia, la complejidad del tema, hacer audiencias. Pero la Corte, como ya se pone en duda una norma legal, sobre todo, dependiendo del tipo de norma, comunica, cuando se trata de una norma legal, comunica a la Asamblea Nacional y al presidente de la República para que se pronuncie. Entonces sí, intervienen también amicus curiae, dependiendo de la importancia del tema. Creo que en el matrimonio igualitario hubieron varios. Ya está. Yo sí les dije que están viendo el fútbol. Em, entonces, también hay una cierta participación de las partes procesales, no como en España. En España es mucho más estricto. Incluso España fue condenada por no hacerles participar a las partes procesales, incluso en la fase del control en la Corte, en el Tribunal Constitucional español. Pero ese no es el estándar que hay en el Ecuador. Bien. La decisión de la consulta de constitucionalidad, se pueden acumular las consultas cuando varios, eso también es un mecanismo eficiente para los jueces, ¿no? Cuando algunos jueces con algún tema concreto les interesa, se pueden poner de acuerdo y enviar varias consultas de constitucionalidad. Sucedió en un caso, no me acuerdo de qué norma, en que llegaron varias consultas, como 30 consultas sobre el mismo tema. Se pusieron de acuerdo ahí los jueces para consultar una norma y eso normalmente se acumula. La Corte ha dicho que también se puede haber una terminación. Esto es un tema, la mayoría de temas que yo les comento aquí no son temas completamente decididos porque la consulta de normas recién se está estructurando. En España, por ejemplo, se dice que si el proceso
judicial termina, la consulta pierde objeto. Imagínense si ya se termina, ya sea por abandono, por desistimiento, perdería objeto. La Corte ha dicho que si un juez decide antes de los 45 días, también perdería objeto. Sobre la cosa juzgada en el control concreto de constitucionalidad, ahí hay que ver los defectos que tiene la sentencia según el 143 de la Constitución. Bien, aquí están los casos resumidos de cuando la Corte ha dicho que no se puede consultar. Y yo les quería poner esta lámina para precisamente evitar esos temas. La que ya les comentaba es que se aplique la norma, es decir, si yo aplico la norma ya no puedo consultar. Eh, disquisiciones, cuestiones académicas que no tienen que ver con el caso, la Corte ha dicho eso no se puede consultar. Peor todavía, si algunos jueces incluso y juezas reconocen, dice, esta norma no la voy a aplicar, pero me preocupa, tampoco se puede consultar. Y también cuando ya existe cosa juzgada. Pero ahí la cosa juzgada, aquí en la consulta de norma es muy especial, porque la Corte distingue entre cosa juzgada absoluta y cosa juzgada relativa. La absoluta es muy difícil que se construya. La absoluta se construye cuando la Corte conoce un caso de una disposición normativa y hace un control integral, lo que también está en el artículo 76 de la Ley Orgánica, y compara esa norma con todas las normas constitucionales. Prácticamente descarta cualquier caso de inconstitucionalidad. Y eso es muy difícil hacerlo. La Corte, por cuestiones operativas, más bien van haciendo el análisis de inconstitucionalidad según los cargos. Así que si se demanda una norma por inconstitucionalidad y presenta otro ciudadano otra demanda con otros cargos, sí se puede volver a conocer. Pero la Corte ya ha dicho que si son los mismos cargos y la Corte ya se ha pronunciado sobre esa norma, hay cosa juzgada relativa y la Corte va a contestar negativamente la consulta de norma. Y tampoco, como ya les comentaba antes, tampoco la consulta de norma están para que los jueces resuelvan dudas interpretativas o conflictos de normas, antinomias, que como todo el mundo sabe, estas cuestiones le corresponden por definición a la justicia ordinaria. Aquí pueden ver ustedes las sentencias que se han dictado desde el 2008 al 2012, 71 sentencias. Aquí hay 3 periodos. Los periodos están divididos antes de que salga la sentencia de la Corte que pone los requisitos para darle más racionalidad a la consulta de norma. Y desde el 2018, que hubo un cambio en la Corte Constitucional, tomen en cuenta que hubo un cambio después de una consulta popular en el 2018 en que se reinició completamente la Corte Constitucional, y ahí sí se puede reconocer desde el 2019 una nueva línea en la Corte Constitucional con toda la historia que ustedes ya conocen. Esos son los datos. No sé si la jueza Gallegos, Rita, ¿tiene algún comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Veré los comentarios. Se funciona solamente escribiendo, ¿no? Sí, Bueno, buenas noches, doctor. Preguntita, ¿qué ocurre cuando en la Corte Constitucional se presenta una consulta de norma en un caso concreto y, qué sé yo, sobre una disposición del Código Orgánico Integral Penal y a su vez ustedes conocen una acción de inconstitucionalidad por ese mismo artículo? ¿Lo acumulan o cómo es lo que resuelven ahí? perdón, ¿cuál es la pregunta? No comprendí muy bien. ¿Cuál es? Ya, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando existe una consulta de norma sobre una disposición legal y coincide que también existe una acción pública de inconstitucionalidad? ¿Cómo hacen una acumulación? No, no entiendo ahí. ¿O qué No. resuelven primero? Las consultas la consulta, la consulta de norma que está en el 428 y la acción pública de inconstitucionalidad que está en el 436, 2 y 4 de la Constitución son figuras completamente distintas. Sí nos tocó alguna vez. Realmente en el Ecuador hay muchas cosas que hacer, ¿no?
Más bien es una pregunta, no es solamente una pregunta teórica, nos pasó, no se acumulan. La pregunta sería, ¿qué pasa si tengo una, una demanda de inconstitucionalidad, una acción pública de inconstitucionalidad, supongamos del artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal? Y me llega también una consulta de un juez de un caso concreto sobre el mismo artículo, sobre el mismo artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal. No hay una norma que diga, mire, resuelva. Acumular no creo que sea posible, son de distinta naturaleza. Y no hay una norma procesal que me diga cuál tengo primero que resolver. Pero nosotros sí discutimos, y les cuento esto en confianza, nosotros hemos dicho que por lógica deberíamos resolver primero la IN, que tiene mayor alcance, ¿no? Y lo hicimos alguna vez, no sé si ustedes se acuerdan, hay una norma que puso restricciones a los beneficios penitenciarios, excluyendo ciertos delitos, ¿no? Entonces la Corte ya se pronunció. Yo les digo, yo no vengo a defender las sentencias de la Corte. Eh, a mí me gusta que la gente critique porque esa es las características de un Estado democrático. Entonces la Creo que no se Corte mueve. Vamos para atrás. ya están viendo el fútbol. Entonces, normalmente intentamos resolver primero la IN, porque es la que más abarca en el control. Y segundo, la CN. Entonces, la CN podría yo decir, la Corte ya dijo que es inconstitucional y por lo tanto ya está decidido, ¿no? Y contestarle al juez, mire, ya la Corte en otra causa ya decidió que es inconstitucional, por lo tanto, le contesto en ese sentido. Eso más bien, pero acumular no acumulamos. Bien, continúo, ¿verdad? Ya vamos a terminar, creo que nos queda 30 minutos. Bien, no me quedan preguntas. Entonces, hay algunos casitos, no sé, tal vez en esto sí quisiera insistir, en que si ustedes me retroalimentan y me dicen, sí queda claro de cómo hacer un auto de planteamiento de consulta. Ese es básicamente el fin de este diálogo con ustedes. De explicarles lo importante que es esta herramienta eh, de los jueces ordinarios, la principal función que cumplen los jueces ordinarios en la protección de la Constitución en casos concretos y esa colaboración muy importante que podrían dar a la justicia constitucional del país ejerciendo esta función. Y para ejercer esta función, básicamente decimos que los jueces tienen que utilizar primero todas sus herramientas disponibles que utilizan los jueces. Y segundo, cumplir con estos tres requisitos que para mí no me parecen complejos, sino que a veces creo que es un problema más bien de comunicación, de claridad, de identificar la norma consultada, de desarrollar los argumentos constitucionales de inconstitucionalidad de manera precisa, rigurosa, no referirse a otras cuestiones, no poner ejemplos que no tienen que ver con el caso, eso no ayuda, y luego hablar de por qué es relevante la norma para resolver el caso. Esos son todos los requisitos, no es muy complicado. Yo he recomendado más bien que la Corte Constitucional tiene el CEDEC, el Centro de Estudio, de Difusión y Estudios Constitucionales, debería elaborar una pequeña guía sencilla, porque es sencillo realmente, de cómo hacer efectiva esta consulta de norma. A eso me refería. Bien, creo que ya vamos a concluir. Les voy a solamente a proponer algunos casos concretos que la Corte ha resuelto, algunos positivamente, otros negativamente. Yo más bien les pido que nos colaboren en esta actividad, construyendo juntos o dando impulso juntos a una herramienta importantísima que entrega la Constitución a la justicia ordinaria, que tiene relación con la justicia constitucional. Bien, aquí tenemos varios casos que les decía, no aplicando en la 219CN, hay 232 sentencias, ¿no? En este caso. Yo diría que son 17 años de la Constitución, así que más bien pueden ser pocas. Pueden ser pocas. La Corte Constitucional se consultaron el artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal, el 65, 67 del Reglamento
del sistema de rehabilitación social. Y la Corte terminó negando la consulta, pues, puesto que el juez ya había aplicado la norma consultada. Porque la consulta tiene que hacerse antes de aplicar. Ecuador, con los planes móviles y de internet. Yo sí sostengo que están viendo el fútbol. Sí, se activó, está su micrófono silenciado, doctor Ortiz, gracias. ¿Se me escucha ahora? Bueno, se me escucha. Ahora sí. Miren, este es un caso, en cambio, que no identificó la norma consultada. O sea, es una consulta que falló en una cosa sencilla. Una cosa sencilla. Este es un proceso de aprendizaje. Le ha costado al Ecuador y le sigue costando construir un Estado constitucional. Ustedes saben, vuelvo a insistir, saben mucho mejor que yo. La garantía personal del Estado de Derecho son los jueces. La justicia es la que sostiene el Estado de Derecho. Y la justicia es un proceso complejo de construcción, no solamente técnico-jurídica, sino también de otras cualidades personales de los jueces. Y estas cosas en Alemania, yo estudié en Alemania, yo estudié en una universidad importante de Alemania, en una ciudad preciosa, la pueden mirar ahí, Heidelberg. Y yo me quedaba asombrado es que sobre la consulta de norma en Alemania hay unas 600 investigaciones profundas. Yo no he encontrado aquí un libro. Yo he estado investigando este tema para este diálogo, reconstruyendo la figura, tratando de darle sentido para que funcione con la colaboración de todas las juezas y jueces. Y yo creo que es una cuestión que hay que elaborarla. Bien, entonces en este caso no identifico la norma. Eh, Aquí le faltó la relevancia. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, por supuesto, nos quedan unos 20 minutos todavía, así que aprovechen, por favor, y solamente voy a Ya, presentar la pregunta concreta es, ¿por qué cuando ya resolvió el juez, aunque la norma puede ser relevante para muchos otros casos, tiene que rechazarse la consulta? ¿No debería ser más bien analizar su importancia porque puede haber N casos en pendencia que podría haber otras cosas pendientes más allá de que haya un juez ordinario ya resuelto el caso para que se conozca y se resuelva la consulta de constitucionalidad? Esa es mi preocupación y mi inquietud. Ya, muy bien, muy buena pregunta. El debate que se lleva aquí es que hay que preservar la función del control concreto. El control es concreto. Entonces, si desaparece el caso, ya no tiene función. Y lo que intentan evitar, no solamente aquí, o sea, nosotros estamos construyendo, pero lo que queda claro en España, en Alemania, en Italia, es que hay que preservar que el control concreto, que como dice el artículo 141 de la ley, que tiene como finalidad garantizar que la aplicación de las normas se hagan conforme a la Constitución, no cumplirían esa función si el juez ya resolvió. Entonces, para evitar que se desnaturalice y básicamente lo que estaría haciendo es una hiene, y eso no es función del juez, se va poniendo ahí algunos límites, diciendo, mire, usted no puede utilizar la CN para hacerme un control abstracto. Entonces, si usted aplicó, lo que me está diciendo es que consideró que la norma es constitucional y por lo tanto ya no debería consultar. Ya se le fue la duda, básicamente. Y la duda razonable, motivada, del caso concreto es el fundamento, es la definición misma del control concreto. Entonces, si yo desvirtúo esa función haciendo consultas sobre normas que no voy a aplicar, haciendo consultas sobre dudas interpretativas, haciendo consultas sobre ejemplos abstractos, porque eso también ha sucedido, la Corte le dice, no, para eso está interesante, pero para eso no sirve la CEN. Eso es para preservar la función del control concreto de constitucionalidad y no se confunda con una acción pública de inconstitucionalidad y con el control abstracto, para que se mantenga.
Esa es la razón. Tampoco debe ser utilizada 3921 CN para, les vuelvo a insistir, para algunos jueces se han hecho o juezas para resolver dudas interpretativas. Hay varios casos, la 1318 CN 21. Aquí sí, la Corte Constitucional, en el caso del artículo 175, numeral 5 del COIP, pronunciándose sobre los delitos sexuales, sobre el consentimiento dado por la víctima menor de edad, 18 años, que se considere relevante. Yo les digo sinceramente, esta es otra de las sentencias que también ha causado mucho debate. Hay muchas sentencias de la Corte Constitucional y otras sentencias también de la justicia ordinaria que se debaten profundamente. Aquí la Corte le dio la razón al juez consultante. Bien, la 4122 CN 24 acumulados. Aquí se trataba del archivo fiscal. La Corte contestó la consulta diciendo que no se transgrede la tutela judicial efectiva y diciendo que la norma es constitucional. Y finalmente, la 3423 CN, también la Corte, sobre un tema de arbitraje que la Corte también ha desarrollado muchos parámetros, termina también absolviendo la consulta de norma y diciendo que no vulnera el derecho a la defensa. Ya. Muy bien, yo les quiero agradecer. Agradecer por la atención. Todavía tenemos unos minutos. Si alguien quiere conversar un poco conmigo, o por lo menos me cuenta cuánto vamos. Y terminamos esta sesión. Yo sí creo que podemos contribuir a que el país y la justicia funcione mejor. Si la Corte Constitucional puede apoyar en algo, yo creo que la Corte está dispuesta a hacerlo, a reunirse con los jueces. A mí me gustaría reunirme frecuentemente con ustedes, soportar la crítica, aprender cosas, comentarles cosas sobre nuestra justicia constitucional. Rita Gallegos. Sí, una pregunta. ¿Considera, doctor, que es razonable el plazo de los 45 días que dice la ley? A ver, miren. Tenemos muchos problemas en la justicia. El Ecuador el Ecuador es un país hermoso, pero las instituciones son muy débiles. Entonces, ¿por qué hay estas críticas a las que se refería también el señor juez? Que hubieron momentos muy oscuros de la justicia constitucional y se admitieron cientos de causas sin un estudio técnico. Y la Corte tuvo una carga procesal enorme que lo ha venido trabajando, y ese trabajo hay que reconocerlo desde el 2019. Hay que conocer esa historia desde el 2019. Y la Corte ha sacado más o menos cada año más de 900 sentencias, tratando de ponerse al día. Cuando una Corte constitucional en Alemania, en España, incluso la Corte Suprema de Estados Unidos, a pesar del número de población, no sacan más de 120 sentencias al año. Nosotros nos hemos propuesto terminar con esa carga procesal. Entonces, supongamos, yo creo que si la Corte sigue en ese trabajo intenso que tiene, porque trabajamos intensamente, yo creo que en unos 8 meses, un año, estamos más o menos en los estándares internacionales, resolviendo. Y digo, ¿podría yo resolver una extraordinaria de protección en 45 días? Es muy difícil cumplir, porque pasa por muchos pasos, ¿no? Es decir, una vez que yo admito, una vez que llega una CN, ustedes saben, se sortea, le toca a uno de los 9 jueces, al juez que le tocó elabora un auto de admisión donde va a verificar estos 3 requisitos. Básicamente va a verificar los 3 requisitos: que la norma consultada esté identificada de manera precisa, que la jueza o juez desarrolle sus argumentos pertinentes, muy claros, apegadas a las normas, apegadas al caso. Y luego que explique la relevancia en estos 3 pasos: 1, 2, 3. Y
y la admite. Y ya cuando una vez está admitida, el juez ponente va a redactar un proyecto de sentencia. Y dependiendo del caso, hay temas muy complicados como el matrimonio igualitario que aquí se ha mencionado. Entonces, elaborar una sentencia de ese tipo toca estudiar. O sea, cuando hay casos muy complejos, no suceden todos, ¿no? En los casos complejos hay que estudiar, hay que leer. Y eso, elaborar un proyecto de sentencia de esa naturaleza puede llevar de 2 a 3 meses, solamente elaborar la sentencia. Luego, estoy hablando de los casos complicados, ¿no? Un caso sencillo se la puede elaborar en una semana. Los muy sencillos en 3 días, pero ya los muy sencillos. Pero ya estamos hablando de los casos complicados, que son los que nos interesan. Puede llevar 2 meses, elaborar solamente el proyecto. Luego se reparte a los jueces y hay un debate. Nosotros hacemos un debate previo primero entre los jueces y me tengo que poner de acuerdo con 9 jueces. Y el matrimonio igualitario, como todas las sentencias polémicas, tienen votos salvados. Tienen votos salvados. Eh, entonces, ese proceso podría llevar otro mes más. Yo digo, siendo más o menos optimistas y realistas en los casos difíciles. En los casos normales, digo, la Corte podría resolver con toda esta dinámica en 2, 3 meses. O sea, 60 días, 90 días, pongámosle, para no ser tan ambiciosos. O sea, es muy difícil cumplir el plazo y está en la Constitución. La Constitución además hace énfasis, dice, no en un plazo mayor, la Constitución. Entonces, es muy difícil, incluso si estuviéramos al día y nos pusiéramos, y todas esas causas que ya son pocas, las represadas, si uno mira las estadísticas, sería muy difícil sacar una sentencia en 45 días. Pero yo creo que incluso si una sentencia sale máximo en 6 meses, algo que todavía podría ser tolerable para los procesos. Pero sacar una extraordinaria de protección, como estaba sucediendo en 4 años, 5 años, 6 años, eso creo que ya no es muy recomendable, para ponerlo amablemente. Doctor, perdón, ¿puedo interrumpirle? Sí, sí, claro. Solo quería hacerle una reflexión final sobre el tema. Yo sigo insistiendo, más allá de los temas morales, como usted bien dice, que pueden haber aquí al hablar de infinidad de temas, que hay cosas que son muy complicadas. Yo sí quiero insistir en el tema de esos mensajes que muchas veces nos manda la Corte Constitucional, mensajes de incertidumbre, como para, por ejemplo, hacer una consulta. Al inicio yo le cuento cuando se quería hacer una consulta, si no se hacía bien la consulta, a los jueces hasta se sancionaba. Entonces, quiero coger un poco las palabras que usted ha mencionado, esto de poder conversar. Yo recuerdo que en el ejemplo que también le puse sobre cuando nos destituyeron a 3 jueces la Corte Constitucional, sin un proceso donde podamos defendernos. Tal vez sea interesante que podamos, en aquella ocasión habíamos pedido una reunión con el Pleno de la Corte, le estoy hablando de 5 años atrás, pero lastimosamente eso no se ha dado. Ojalá en este tiempo, como usted bien dice, pueda darse a fin de limar asperezas en los choques que hay entre el control de legalidad y el control de constitucionalidad, porque eso ha impedido que fluya, por ejemplo, estas acciones de consulta. Los jueces tienen miedo de consultar porque tienen miedo de que les sancionen. Si al juez le terminan destituyendo o mandando una sanción, obvio que no va a haber facilidad para poder hacer ese tipo de cosas. No se diga otro tipo de situaciones. Es evidente que también por el otro lado puede haber excesos, ciertamente. Pero mientras no haya esa compatibilidad, esa conexión entre los jueces ordinarios y los jueces constitucionales, los choques son fuertes, doctor. Y yo sí creo que eso es importante tenerlo presente y recojo sus palabras más bien de poder tener un diálogo, ¿no? Ya digo, en aquella oportunidad el diálogo que nosotros solicitamos no se dio. Sin embargo, gracias a ese evento que después nos restituyeron y volvimos al puesto, se dio un cambio dentro de lo que es la ejecución de las sentencias constitucionales. Sin embargo, creo que sí es importante eso y quisiera recoger más bien las palabras de usted muy traídas a colación. Usted que es un juez nuevo y puede
incitar a este diálogo más profundo entre los jueces ordinarios y ustedes, jueces constitucionales, para solventar esto. Más bien era ese mi comentario. Usted tiene razón. Usted tiene razón. Yo soy un juez que empezó en el 2022. Y cuando llegué les vi a mis compañeros muy concentrados en tratar de resolver algunas cuestiones emergentes, ¿no? Hoy tenemos un poquito más de tiempo, a pesar de que siempre la política ecuatoriana es complicada, de repensar en esto. Y es la razón por la que yo estoy aquí. O sea, yo me alegro de estar conversando con ustedes y sí, sí, yo me acuerdo, ¿no? Hay este precedente del informe motivado. Hay otro precedente, la Corte Nacional de Justicia también nos pidió una reunión porque hay un precedente discutible sobre el papel de la SENAE y a veces nos dicen, miren, a nosotros nos corresponde la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional decidió declarar al 28 de mayo como Día de la Justicia Constitucional y crear un espacio para encontrarnos con los jueces y juezas ordinarios, porque yo estoy convencido de que la Corte Constitucional sola no puede llevar a cabo esta gran tarea que es defender el Estado constitucional y los derechos. Y necesitamos de ustedes, en verdad les digo, por eso estoy aquí yo, por eso acepté. Entonces, yo sí me puedo comprometer a comunicarle al presidente de la Corte Constitucional a viabilizar esos diálogos, a, a desaparecer digamos, incertidumbres de que la Corte antes sancionaba porque un juez no presentaba una consulta. No creo que esa debe ser la consecuencia. Incluso yo le he dicho al presidente de la Corte que la Corte debe ser más colaborativa y más constructiva. Decir, mire, por eso estoy aquí, no. Haga así la consulta. Es más sencilla. Además, es importante que la haga y además va a tener un efecto muy beneficioso para el país, para los derechos. En eso sí tiene razón, es cierto, yo también estaba revisando que la Corte llamaba la atención, a los jueces les sancionaba, etcétera. Yo creo que eso debe desaparecer. Eh, Se le debe dar racionalidad. También ha habido algunas preocupaciones de los jueces ordinarios sobre llamar la atención si un debido proceso, qué consecuencias tiene en la hoja de vida de un juez y esas cosas. Sí creo que las tenemos que racionalizar en la justicia constitucional. Eso es cierto, eso es cierto. La Corte Constitucional de esta nueva época recién empezó en el 2019, así que tenemos, miren, 2019 son 6 años, recién 6 años, y una Corte Constitucional y una institución, las edades institucionales se miden en décadas. Entonces, para hablar de una Corte más o menos institucionalizada, estamos hablando de 30 años, de 30 o 50 años. Y esperemos que no se vuelva a reiniciar todo. Y yo vuelvo a insistir, y yo creo que ese diálogo importante entre la justicia constitucional y la ordinaria no solamente es necesario, sino indispensable para que esto funcione mejor. Yo en eso me comprometo, señor juez, a transmitirle eso al presidente, que también creo que estuvo con ustedes, el doctor Joel Escudero, y también era una intención nuestra. Miren que están participando todos los jueces de la Corte Constitucional en este diálogo, eh, para que las cosas marchen mejor, para que las cosas marchen mejor. Ese es mi mensaje para todos ustedes y pedirles que nos colaboren en esa actividad, que además es mandato constitucional. Viviana. Mi querido doctor. Muchísimas gracias, doctor. Agradeciendo solamente. Sí, creo que la doctora Viviana Pila tiene una consulta, mi querido doctor, una pregunta. Viviana. Muchas Sí, gracias, doctor. ¿Cómo está? ¿Me escucha? sí, le escucho más o menos. ¿Cómo le va, doctor? Sí, muchísimas gracias. Simplemente es para reafirmar y adherirme a las palabras de mi compañero juez que me antecedió en el uso de la palabra. Es muy importantísimo para la calidad de justicia constitucional el acercamiento, esa retroalimentación
que a la larga es lo que ha solicitado el compañero juez, porque de cada consulta de norma o de cada problema constitucional siempre está derivado de situaciones sociales que llega a nuestras manos a través de la justicia. Por ejemplo, en el tema del ocultamiento de datos, es un problema realmente que se está viviendo hoy en día y que ya existe, de hecho, una consulta de norma respecto de ese caso. Y yo creo que sí es muy importante que exista unas mesas de diálogo, una cercanía entre los jueces y los jueces de la Corte Constitucional a efecto de resolver esos problemas, porque realmente es en primera instancia en la que se verifica que a veces las normas conducen a ciertas limitantes y problemas sociales. Entonces, sí, doctor, ratificar el tema de una retroalimentación constante con jueces de primera instancia y gracias a este espacio que a través de este evento académico se ha dado. Entonces, eso, doctor, agradecerle y que por favor tome en cuenta muchísimo el tema de estar en constante comunicación con ustedes como jueces de la Corte Constitucional. Gracias. Vuelvo a insistir, yo me alegro muchísimo. Creo que esto debe institucionalizarse. No sé si en un diplomado, pero debe haber un mecanismo de diálogo permanente con la justicia, con los jueces ordinarios, con las juezas y jueces ordinarios y la Corte. Esto debe ser algo así como una vez al año, por lo menos, sentarnos y conversar. Eso es muy deseable. Y no hay otra manera que funcione la defensa del Estado constitucional de los derechos. No hay otra manera. No pueden ser 9 jueces. Así empecé yo este diálogo. No es cierto que 9 jueces, y a veces se quejan también los jueces ordinarios, ustedes no saben, esto funciona de manera diferente, nos dicen a veces. No es cierto que 9 jueces encerrados en una oficina, en un edificio, en el piso 10º, puedan resolver todos los problemas, todos los casos que se dan en el país. Y ahí donde tenemos nosotros los ojos, aquellos que pueden escuchar a la gente de manera más cercana, más efectiva, son todos los jueces ordinarios. Ellos están en todo el territorio. Yo estoy seguro que deben haber algunos jueces en algunas partes, en algunos sectores, haciendo su trabajo de manera responsable y sacrificada, a veces sin tener ni siquiera para imprimir una hoja. Entonces, yo creo que es fundamental esa colaboración. Muy bien, creo que hemos terminado por hoy. Sí, la doctora Marcia Jiménez tiene una consulta, mi Marcia. querido doctor. Marcia Jiménez. ¿Nos escucha, Marcia? Marcia. Agradecerle nomás, doctor. No se me alzó, se me marcó. Gracias, doctor. Le agradezco mucho por compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Bueno, mi querido doctor, a nombre de los jueces del Ecuador, de las juezas y jueces del Ecuador, queremos agradecerle por su tiempo, por sus valiosos conocimientos, agradecerle de sobremanera por la apertura que usted nos ha indicado dentro de esta sala de Zoom, de clases, acerca de un acercamiento que podríamos tener los jueces del Ecuador con la Corte Constitucional. Es verdad lo que manifiestan algunos de los compañeros, la preocupación que tenemos de que aparte de que realicemos una consulta, pues se nos sancione por no cumplir con los requisitos de la consulta. Es una angustia para para los compañeros jueces de no realizarlo bien, porque aparte de que tenemos nuestras labores, nuestros trabajos, los jueces laborales, los jueces de familia, los jueces civiles, los jueces penales, en las diferentes materias, la materia constitucional, que ya hemos avanzado bastante en el aprendizaje, pues sí resulta también de acuerdo a los precedentes, cómo se van dando, resulta bastante nuevo irnos actualizando día a día con el aprendizaje constitucional. Entonces, es muy importante lo que usted ha manifestado acerca de que nosotros podamos realizar unas mesas de diálogo, indicarles a los jueces constitucionales las necesidades que tenemos los 2000 jueces eh, acerca de cierta consulta, de cierto tema que se está tratando.
Doctor, muchísimas gracias por la apertura, por todos sus conocimientos, por compartir sus conocimientos y por su tiempo dedicado a los administradores de justicia. Doctor, estamos totalmente agradecidos. Yo también quiero agradecerles por la invitación, por este diálogo y de nuevo pedirles que nos colaboren. La misma Ley Orgánica de Garantías, cuando habla de la estructura de la justicia constitucional, no dice que la justicia constitucional la conforma la Corte, empieza diciendo que son los juzgados y tribunales de primera instancia, y ahí pone las competencias, ¿no? Dicen cuando conocen las garantías y cuando hacen control concreto. Ahí les llama jueces constitucionales. Obviamente con las garantías, con la última reforma, eso va a variar. Cuando habla de las cortes provinciales, habla también que cumplen esta función de jueces constitucionales cuando conocen las apelaciones de las garantías y cuando hacen control concreto. Y lo mismo de la Corte Nacional de Justicia, que conoce los casos de habeas corpus en los casos de fuero y también cuando hace control concreto. Ahí son jueces verdaderamente constitucionales. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, mi querido doctor Richard Ortiz. Me despido de todos.